Es agradable viajar de noche. Estaremos en cada lugar, lo que nos demore arrancar y tomar una taza de café. Lo importante es irse de todas partes, ¿entiendes? No necesitamos llevar mucho. Es bueno viajar de noche, dormir en lugares que desconocemos, por pura casualidad. Buenas familia pulpera, una vez más nos estamos tomando tu sistema auditivo a través de este espacio sonoro de comunicación comunal, deseándote siempre mucha salud, paz y prosperidad. Te quiero recordar que nos encontrás en la mayoría de plataformas para escuchar podcasts como Spotify y Anchor. De hecho, en Anchor te permite dejar un correo de voz con algún comentario o pregunta. En YouTube y Facebook también nos puedes seguir y dejar comentarios, sugerencias, corazones y demás vísceras. En buen escaliche, que es como el slang nicaragüense, nos libreteamos la semana pasada para repensar un poco el presente y futuro de Pulpería y llegamos a la conclusión que Rubén Darío tenía razón. Lo fatal es no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Pero bueno, tampoco es para echarnos a morir. Mejor nos echamos a ver tele, como dice por ahí otro podcast pinolero. Y ya hablando en serio, queremos experimentar otras formas de presentar Pulpería y acordamos hacer algunos cambios a la metodología. Ya de por sí, las últimas semanas hemos venido grabando las intervenciones de manera individual y siempre todos comentando sobre un mismo tema. Ahora, con la nueva propuesta, la idea es que cada uno de los participantes seleccione un tema libre, algo con lo que se identifique personal o profesionalmente, y que lo pueda desarrollar ya sea como un análisis o como una nota de opinión, entrevistando a alguien o en una plática entre amistades o colegas de trabajo. Dependiendo de la duración de cada intervención, consideraremos si juntamos varias en un solo episodio o si un solo tema puede abarcar todo el episodio de la semana y publicaríamos las otras intervenciones la siguiente semana. Entonces, a partir de este episodio y aprovechando las lluvias de mayo, redirigimos el caudal de Pulpería e iniciamos una segunda corriente de temas, pláticas y tertulias. En esta ocasión, Luis Vázquez te comparte la primera parte de una serie de encuentros que tendrá con personalidades de su localidad, quienes relatarán sus anécdotas de juventud, de lucha y de actualidad. Yalpri Moncada, quien te habla, quiero platicarte un poco sobre la creatividad, una bizarra relación que parece tener con el estudio de la anatomía, y de alguna forma hacerte ver las percepciones o conceptos erróneos que a veces tenemos sobre quién es creativo y quién no. Quédate, acompáñanos porque te vamos a despachar puras cosas bonitas. Buenas, queridos escuchas de Pulpería. Les habla Luis Vázquez. Estamos hoy en un nuevo episodio agradeciéndole de antemano a nuestros escuchas que han sido muy fieles en nuestros programas. El día de hoy estoy con un invitado muy especial, muy querido del territorio y que tiene una larga trayectoria dentro del Frente Sandinista. Pero para escuchar y que se presente nuestro compañero, vamos a escucharlo desde su propia voz, cómo se llama y dónde vive. Bueno, buenas tardes, Luis. Quiero agradecerte la invitación que me está dando en esta oportunidad. No sin antes decirte que queremos seguir insistiendo a nuestros escuchas que lo sigan haciendo, porque de eso se trata, de que conozcamos nuestra historia de lucha, que lo conozcan los jóvenes y que se vayan empapando cuáles fueron las experiencias que nosotros vivimos en aquellos años, ¿verdad? Entonces mi nombre es José Alejandro Pérez Hernández. Soy originario de la comunidad de las viudas. Soy el mayor de 4. Tengo un hermano caído en la lucha, el que me seguía a mí.
Pero todas estas luchas de nuestro pueblo encabezado por el Frente Sandinista ha valido la pena porque pensamos de que la lucha es continua y que hay que seguirla por el bien de los pobres, por el bien del pueblo. Bien, Chepe, ¿verdad? Ya se nos presentó nuestro compañero José Alejandro Pérez, así es, ¿verdad? Sí, correcto. José Alejandro Pérez. Compañero Chepe, en este episodio, en el cual, ¿verdad?, vamos a compartir una platicadita. Este episodio va de cara a los 41 años que ya está por cumplir la revolución. 41 años, este 19 de julio, ¿verdad?, próximo, donde ya la revolución pues ya ha venido dando su fruto. Y queremos compartir contigo, Chepe, tu experiencia, ¿verdad? ¿Cuándo ingresaste a las filas del Frente Sandinista? Bueno, yo ingresé con mi hermanito, el que ya no lo tenemos aquí presente, en 1978, en junio del 78, en el área de correo y de apoyo. Mi hermano participaba en las escuelas de arma y desarme en los filos de Coajachillo. Ahí había una escuela de una escuela de entrenamiento, y yo fui 2 veces, pues, ¿verdad? Entonces, después ya vino lo más fuerte, donde el pueblo se organizó mejor, y el Frente Sandinista junto al pueblo que se sumó masivamente, fue que llegamos al triunfo en 1979, en julio. Sabemos que el triunfo de la revolución sandinista fue para un 19 de julio de 1979, ¿verdad? Eso lo sabemos todos, pero lo que queremos llegar también con este episodio es a esa masa de jóvenes que son del Frente Sandinista y que no están muy empapados de la historia. Sabemos que la historia la tenemos que conocer. La historia son momentos vividos en un país, son momentos históricos que si no tenemos el compartimiento con compañeros como vos, Chepe, ¿verdad?, que vivieron en vivo esos momentos históricos, pues el enriquecimiento de la historia es mejor. Claro. Es mejor. A raíz del 19 de julio de 1979, antes de eso, junio, mayo, abril, se dieron acontecimientos. ¿Qué recordás vos de esos acontecimientos, Chepe? Antes del 19 de julio. Antes del 19 de julio, porque para llegar al triunfo del 19 de julio se debieron haber tomado muchas acciones, ¿verdad? El Frente Sandinista tomó acciones, ya sea en todas las partes de Managua, de Nicaragua, para derrocar al tirano Somoza, al verdadero dictador, ¿verdad? Porque ese sí era un dictador que tenía sometido al pueblo nicaragüense a través de su guardia, ¿verdad?, que reprimía a diario al pueblo nicaragüense, y que ya el pueblo nicaragüense estaba harto, por así decirlo, ¿verdad?, de tener a un presidente títere de los Estados Unidos. Pero bueno, queremos que nos contes, Chepe, ¿verdad? ¿A qué te recordás de esos momentos, de ese momento histórico del Frente Sandinista, de la revolución del Frente Sandinista del 19 de julio? ¿Qué pasó? ¿Qué te recordás vos en julio? ¿Qué te recordás vos en mayo o en abril o en esos momentos pues ya cercanos al 19 de julio? Bueno, una de las cosas que recuerdo, que creo que fue en junio, el repliegue táctico hacia Masaya, ¿verdad? Fue un apoyo masivo. La gente apoyaba a toda la gente que se estaba replegando,
de alguna u otra manera. Ahí iban de todo, niños, mujeres, de todo iba ahí. Eso me recuerda. También me recuerda que eran momentos o eran meses bien duros. Pues. La guardia andaba en operación que ellos les decían limpieza. ¿De en qué consistía? Que lo miraban por el hecho de ser joven, eras aniquilado. Y si no te aniquilaban, te registraban las rodillas, te registraban los codos, para ver si no tenías señas de haberte arrastrado como guerrillero, ¿verdad? Y si lo era, y si te miraban señas, ahí masito te liquidaban. Eso lo recuerdo muy bien, pues. Fueron luchas titánicas del pueblo, junto con el Frente Sandinista a la cabeza. Recuerdo también que teníamos que estar capeando los aviones push and pull que rafagueaban a la población, pues, en esos últimos meses. Había uno que tiró una bomba de 500 libras, de 500 libras, creo que era como un barril ahí en Belo Horizonte, y que hizo destrozos ahí por la rotonda de Belo Horizonte, pues, que era cercano a donde yo estaba. Pues. Pulpería se ha caracterizado por estar grabando estos episodios, ¿verdad?, que semanalmente le hacemos llegar a nuestros escuchas. Entonces, Pulpería se ha caracterizado en estar grabando estos episodios en un lugar donde hoy lo conocemos como Colonia Miguel Bonilla, pero en el tiempo de la Guardia de Somoza era conocida como la Colonia La Sogay. Sí. ¿Qué nos puedes contar de ese momento? Sí, esta colonia fue construida por el régimen de Somoza, dirigido a los militares de su ejército, de su guardia, de alto rango y de rangos menores. Y el nombre de Sogay lo atribuían a un gringo de un marín de apellido Sogay. Entonces por eso le pusieron Colonia Sogay en aquel tiempo. Aquí en las casas del fondo, ahí habían pilotos de la Fuerza Aérea de Somoza, habían militares de alto rango, pues, y en la parte de abajo eran los militares de menor rango. Cuenta la historia del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, que todos estos guardias que vivían en la colonia La Sogay, llamada, ¿verdad?, en ese tiempo, para el triunfo salieron desguindados y dejaron todo. Sí, ellos salieron huyendo. Unos estaban aquí en el momento del triunfo, otros no estaban aquí, ni siquiera vinieron aquí, porque ya no los dejaron entrar. Pero sí salieron huyendo los que estaban aquí en las casas de aquí, esta colonia. O sea, dejaron sus casas, dejaron todo. Todo abandonado. Pues. Y los pobladores de las comarcas aledañas vinieron, dicen, Bueno, sí, de los caseríos vecinos, un momento en que yo miré que gente que de esos lugares se desplazaban como estaba sola la colonia, se desplazaban por las calles. No sé el propósito cuál era, pues, sino a lo mejor era llevarse las pertenencias de la guardia que los había dejado abandonados, pues, en aquel tiempo. Entonces eso se miró, pues, en aquel tiempo. Bien, entonces, con esta pequeña plática, en verdad, muy enriquecedora, hemos conocido y hemos sabido desde la propia voz de nuestro hermano, compañero José Pérez, conocido como Chepe, ¿verdad?, un poco de cuando ingresó al Frente Sandinista, lo que él se acuerda, lo que vivió para el triunfo de la Revolución Sandinista, pero también nos quiere compartir algo más, ¿verdad? Me imagino que es lo que hace en la actualidad. Bueno, sí, también en aquella época también
Bueno, no me voy a recordar todas las cosas, pues, pero sí, una de las que se me viene a la mente ahorita es que en el Camino de las Viudas, en el sector que ahorita se conoce como Nueva Vida, ahí había, o hay todavía, un árbol de ceibo, que las raíces son enormes, pues, y que la guardia ahí llegó a dejar a un joven ya fallecido, ya lo habían matado, pues, y que lo metió entre las raíces y le echó tierra. Podría ser un combatiente anónimo, pero que nadie se ha preocupado, pues, por investigar de quién se trata, pues, de quién se trata ese combatiente, pues, ¿verdad? Bueno, en la actualidad, después del triunfo, en el caso mío, mi vida partidaria, mi vida política, siempre he estado integrado al Frente Sandinista, en diferentes misiones que me ha encomendado el partido. Desde que iniciamos, después del triunfo, nos organizamos en los comités de base sandinistas, pues, aquí de la comarca de Las Viudas, Ocote Dulce y Los Ladinos. Somos 3 comarcas hermanas, y seguimos siendo hermanos. Entonces, continuamos la lucha. Recuerdo de que nuestro hermano, que ya no está con nosotros, Rodolfo López, que es el que nos atendía, igual Salvador Arteaga, que tampoco ya está con nosotros, ya partió a otro plano, nuestro hermano Carlos Adán López, que todavía está ahí vivo. Éramos los que componíamos el núcleo político partidario después del triunfo de la revolución. Y me llena de satisfacción, pues, porque yo vivo en el barrio El Progreso. Ese barriocito me tocó vivir la experiencia de ser parte del equipo de fundación de ese barriocito. Pasamos muchas dificultades, pero ahora, después de 29 años que lo fundamos, me siento satisfecho y alegre, pues, porque los pobladores han surgido increíblemente, pues, han surgido en lo social, y hoy, ¿por qué no decirlo en lo económico? Porque antes, hace, por decir así, 27 años o 25 años, no se miraban las condiciones que ahorita tiene el barrio Progreso. Claro, obviamente apoyado por el Frente Sandinista, pues, de eso estemos bien claros. Y lo que más me satisface es que ahí todo el mundo tiene su escritura, su título de propiedad, que eso les garantiza que nadie les va a decir absolutamente nada, ni a él ni a sus hijos. Esa es una garantía y es algo invaluable. Entonces yo me siento contento, satisfecho. El día que ya no pueda estar con el Frente Sandinista por razones de salud, pues me llevo esa satisfacción de haberle servido a ese barrecito. Bien, José, bueno, hemos llegado a nuestro final, ¿verdad?, de la entrevista. Siempre agradeciéndole a nuestros escuchas y recordándole, pues, que en estos tiempos que estamos viviendo, que está viviendo el mundo entero, ¿verdad?, con esta situación del coronavirus, ¿verdad?, Pulpería, o el equipo de Pulpería, les recuerda, ¿verdad?, seguir las orientaciones de higiene, mantenernos siempre el aislamiento, ¿verdad?, el parámetro que la Organización Mundial de la Salud nos indica, y que nuestro buen sistema de salud a diario nos está indicando las recomendaciones que debemos de tomar. Usar nuestra mascarilla, lavarnos las manos constantemente cuando estemos tocando una superficie, lo que a diario abordamos una unidad de transporte y que sabemos que vamos a agarrar los tubos con nuestras manos, ¿verdad?, y que allí puede andar el virus. Lavarnos las manos, ¿verdad?, como nos está indicando nuestro
buen sistema de salud. Gracias, José, gracias a nuestros escuchas y hasta pronto. En la introducción al episodio comentaba que te compartiría algunos datos bizarros sobre la relación entre la creatividad y la historia de la anatomía. Espero no divagar mucho y que encontres alguna información que sea de provecho en todo este palabrerío que traigo. Sabemos que la anatomía se refiere a la composición estructural de cualquier organismo y al igual que otras materias, la creatividad también se puede identificar una composición o algunos ingredientes que hacen que una idea sea creativa. Por otra parte, se dice que la historia de la anatomía y la creatividad están vinculadas ya que ambas comparten varios elementos. Si nos fijamos primero en la historia de la anatomía, sabemos que su estudio comenzó aproximadamente hace 3.500 años. También que encontró su progreso con personajes como Aristóteles, Ambroise Paré, Andrés Vesalio, y que aún después de tantos años de estudios y avances, la tecnología moderna continúa alimentando nuestra comprensión de cómo funciona el cuerpo humano. Pero un dato curioso es que prácticamente no se realizó ninguna disección de cuerpos humanos entre el siglo II antes de la era moderna y el siglo XIII de la era moderna. O sea que pasaron aproximadamente 1500 años sin que los científicos pudieran abrir o explorar el interior de un cuerpo. Y esto con el fin de mejorar nuestra comprensión de su funcionamiento. En el caso de la India se produjo una ruptura similar. Los arios practicaron la disección durante los siglos VII y VIII y fue abandonada hasta el siglo XIX. Hay dos razones que podrían explicar una aparente falta de curiosidad. La primera es que al existir libros sobre anatomía humana de autores como Aristóteles o Galeno, los científicos simplemente pensaron que el conocimiento estaba completo y que ya no era necesario realizar disecciones para obtener más información. Esta disminución del interés obviamente frenó los avances en la comprensión de la anatomía y del conocimiento quirúrgico. Una segunda razón para la falta de curiosidad se dice que fue producto de la creencia en la mayoría de culturas humanas de que el cuerpo humano era una creación de un dios, por lo tanto era sagrado. En otras palabras, el cuerpo humano se convirtió en un tabú social y creo que no me equivoco al decir que mucha de esa creencia aún persiste. Quizás no tanto desde la ciencia, aunque sí lo hay, sino más bien desde la sociedad. Y bueno, para no cansarles el cuento, eventualmente fue obligatorio para los estudiantes de medicina en toda Europa asistir a cursos de anatomía, lo que estimuló nuevamente el interés de la investigación práctica, ¿no? de esta materia. Por ejemplo, en las guerras, en los campos de batalla, era común ejecutar a un soldado que había sufrido una herida de bala. O sea, no tenían una práctica médica de cómo tratar de salvarle la vida. Y a raíz de este renovado progreso en la anatomía, se logró comprender las formas de cura para estos casos. Ahora, ¿por qué la anatomía y la creatividad comparten una historia similar? Bueno, aquí vamos. Durante la mayor parte de la historia de nuestra especie, hasta el Renacimiento, alrededor del año 1300, se creía que la creación humana era una expresión de un ser divino, similar a lo que les mencionaba en los datos sobre el estudio de la anatomía. Los humanos no eran considerados creadores. Incluso una creencia muy común era que uno o varios dioses o musas usaban nuestros cuerpos como conductos, como canales para expresarse.
El filósofo griego Platón se refirió a esta supuesta manifestación de los dioses como locura divina, haciendo alusión a que no nos considerábamos responsables de nuestras propias creaciones. Y de hecho, si buscan algunas piezas prerrenacentistas, verán que las obras de arte de la época no eran firmadas por sus creadores, lo que refleja esta idea de que no se percibían a sí mismos como la mente detrás de la creación. Entonces, la noción de que la creatividad es humana fue rechazada o constituyó un tabú durante mucho tiempo. E incluso en la actualidad, la noción de que algunas personas obtienen inspiración de las energías externas o de sus dioses todavía está notablemente presente. Otro dato curioso sobre este asunto es que no fue sino hasta el siglo XIV cuando se vio la primera referencia escrita a la palabra crear en un cuento en inglés de Geoffrey Chaucer. Pero aún en esta obra se supone que la fuente de la creación es divina. La humanidad tuvo que esperar hasta el siglo XVII para que la palabra crear se acreditara explícitamente a una fuente humana. Sin embargo, durante el Renacimiento se empezaron a observar cambios en la percepción de los creadores, convirtiéndolos en personas extraordinarias o genios incluso, implantando la creencia también de que no cualquier persona poseía dotes creativos. En este punto yo creo que todos somos lo suficientemente creativos como para imaginar a la idea que quiero llegar con todos estos datos, ¿o no? Pero bueno, lo cierto es que medir la creatividad es complicado, ya que no nos es posible explicar de qué está hecha. No hay una fórmula matemática con la que podamos definir quién es o quién no es creativo. Sí podemos apreciar la creatividad de una pintura o de un nuevo concepto de negocio, pero no necesariamente podemos entender el proceso por el cual surgieron estas creaciones. Yo considero que todos somos capaces de crear diferentes cosas desde diferentes perspectivas, con diferentes instrumentos. Si hay algo que te apasiona o que vagamente llama tu atención, no está de más que acudas al llamado de tu curiosidad. Puede que no sea nada, pero no te quedarás con la duda. O puede que te maravilles con el resultado. C'est fini. Eso fue todo. Esperamos que hayas disfrutado o aprendido algo de este primer episodio de la segunda correntada de pulpería. Te esperamos la próxima semana con más temas de interés popular, educativo, histórico, cultural, en fin, toda una miscelánea de contenido. Agradeciendo siempre a quienes se han mantenido a la escucha desde los primeros episodios e igualmente a quienes recientemente o por primera vez nos encuentran. A todas y todos les recordamos que nos pueden escuchar desde la mayoría o las más famosas plataformas para podcast que existen en esta telaraña de la información. En YouTube y Facebook también estamos en exhibición para que nos echen un ojo y algunas palabras de ánimo también son bien recibidas. Esto es Pulpería, un podcast para todos y para todas y para todes, sin exclusiones. Hasta la próxima. Chao. Lengua seca de tanto pecar, boca seca de tanto hablar. Tengo la lengua seca, tengo la boca seca de tanto hablar y de cantar. Tengo la boca seca, tengo la lengua seca, dice va, y de cantar.